todos bienvenidos a un nuevo ASMR. Capítulo séptimo. El Mediterráneo en 48 horas. El Mediterráneo, el mar azul por excelencia, el gran mar de los hebreos, el mar de los griegos, el mare nostrum de los romanos, bordeado de naranjos, de aloes, de cactus, de pinos marítimos, embalsamado por el perfume de los mirtos, rodeado de montañas, saturado de un aire puro y transparente, pero incesantemente agitado por los fuegos telúricos. Es un verdadero campo de batalla en el que Neptuno y Plutón se disputan todavía el imperio del mundo. En él, en sus aguas y en sus orillas, dijo Michelet, el hombre que revigoriza en uno de los más poderosos climas de la Tierra, pero apenas me fue dada la oportunidad de observar la belleza de esta cuenca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, tampoco pude contar con los conocimientos personales del capitán Nemo, pues el enigmático personaje no apareció ni una sola vez en el salón durante una travesía efectuada a gran velocidad. Estimo en unas 600 leguas el camino recorrido por el Nautilus bajo la superficie del Mediterráneo, y en un tiempo de 48 horas habíamos abandonado los parajes de Grecia. En la mañana del 16 de febrero, al salir el sol 18, ya habíamos atravesado el estrecho de Gibraltar. Fue evidente para mí que ese mar, cercano por todas partes por la tierra firme de la que huía, no agradaba al capitán Nemo. Sus aguas y sus brisas debían traerle muchos recuerdos y tal vez pesadumbres. En el Mediterráneo no tenía esa libertad de marcha y esa independencia de maniobra que le dejaban los océanos, y su Nautilus debía sentirse incómodo entre las costas demasiado cercanas de África y Europa. Navegábamos pues a una velocidad de 25 millas por hora, lo que equivale a 12 leguas de 4 kilómetros. Obvio es decir que Ned, muy a su pesar, debió de renunciar a sus proyectos de evasión. En la imposibilidad de servirse de un bote llevado a una marcha de 12 o 13 metros por segundo, salir del Nautilus en esas condiciones hubiera sido una maniobra tan imprudente como saltar en marcha de un tren a esa velocidad. Además, nuestro submarino no emergió a la superficie más que por la noche a fin de renovar su provisión de aire, confiando la dirección de su rumbo a las solas indicaciones de la brújula y de la corredera. Del interior del Mediterráneo pude ver tan solo lo que es dado presenciar al viajero de un tren expreso, del paisaje que huye ante sus ojos, es decir, los horizontes lejanos y no los primeros planos que pasan como un relámpago. Sin embargo, Conseil y yo pudimos observar algunos de esos peces mediterráneos que por la potencia de sus aletas conseguían mantenerse algunos instantes en las aguas del Nautilus. Permanecimos mucho tiempo al acecho ante los cristales del salón, y nuestras notas me permiten ahora resumir en pocas palabras nuestra visión ideológica de ese mar, de los diversos peces que lo habitan, sin hablar de todos aquellos que a la velocidad del Nautilus hartó a mis ojos. Puedo decir que vi algunos y apenas entreví otros. Permítaseme, pues, presentarlos en una clasificación que será caprichosa sin duda, pero que al menos refleja con fidelidad mis rápidas observaciones. Entre las aguas vivamente iluminadas por nuestra luz eléctrica serpenteaban algunas lampreas de 1 metro de longitud comunes a casi todas las zonas dinámicas, algunas rayas de 5 pies de ancho de vientre blanco y dorso gris ceniza con manchas evolucionaban como grandes chales llevados por la corriente, otras
rayas pasaban tan rápidamente que no pude reconocer si merecían ese nombre de águila que les dieron los griegos, o las clasificaciones de rata, de sapo o de murciélago que se les dan los pescadores marinos. Escualos milantros de 12 pies de longitud, tan temidos por los buceadores, competían en velocidad entre ellos. Como grandes sombras azuladas vimos zorras marinas, animales dotados de una extremada finura de olfato, de unos 8 pies de longitud. Las doradas del género esparo mostraban sus tonos de plata y de azul, cruzados por franjas que contrastaban con lo oscuro de sus aletas. Peces consagrados a Venus, con el ojo encastado en un anillo de oro, especie preciosa amiga de todas las aguas dulces o saladas que habitan ríos, lagos y océanos. Bajo todos los climas, soportados todas las temperaturas, y cuya raza, que remonta sus orígenes a las épocas geológicas de la Tierra, ha conservado la belleza de sus primeros días. Magníficos esturiones de 9 a 10 metros de largo, dotados de gran velocidad, golpeaban con su cola poderosa los cristales de nuestro observatorio y nos mostraban su lomo azulado con manchas marrones. Se parecen a los escualos cuya fuerza no igualan, sin embargo se encuentran en todos los mares y en la primavera remontan los grandes ríos en lucha contra las corrientes del Volga, que Danubio, del Po, del Rin, del Loira, del Oder, y se alimentan de arenques, caballas, salmones y cádidos. Aunque pertenezcan a la clase de los cartilaginosos, son delicados, se comen frescos en salazón, escabechados, y en otro tiempo eran llevados en triunfo a las mesas de los lúculos. Pero entre todos estos diversos habitantes del Mediterráneo, los que pude observar más últimamente cuando el Nautilus aproximaba a la superficie fueron los pertenecientes al 63º género de la clasificación de los peces óseos, los atunes escómbridos, con el lomo azul negruzco y vientre plateado, cuyos radios dorsales desprendían reflejos dorados. Tienen fama de seguir a los barcos cuya sombra fresca buscan bajo los ardones del cielo tropical, y no la desmintieron con el Nautilus, al que siguieron como en otro tiempo acompañado los navíos de la Perus. Durante algunas horas compitieron en velocidad con nuestro submarino. Yo no me cansaba de admirar a estos animales verdaderamente diseñados para la carrera, con su pequeña cabeza, su cuerpo liso y fusiforme, que en algunos de ellos sobrepasaban los 3 metros, sus aletas pectorales dotadas de extraordinario vigor y las caudales en forma de horquilla nadaban en triángulo como suelen hacerlo algunos pájaros cuya rapidez igualan, lo que hacía decir a los antiguos que la geometría y la estrategia no les eran ajenas. Y sin embargo, ese supuesto conocimiento de la estrategia no les hace escapar a las persecuciones de los provenzales, que los estiman tanto como antaño los habitantes de la Propontide de Italia, y como ciegos y aturdidos se lanzan y perecen por millares en las almadrabas marsellesas. Entre los peces que entrevimos, apenas Gonzalo y yo citaré a título de inventario los blanquecinos fieras que pasaban como inaprensibles vapores, los cóncreos y morenas serpientes de 3 o 4 metros, bordadas de verde, de azul y de amarillo, la merluza de 3 pies de largo, cuyo hígado ofrece un plato delicado, las sépulas de nidoidea
velas que flotaban como finas algas, las triglas que los poetas llaman peces lira y los marinos peces silbantes cuyos hocicos se adornan con dos láminas triangulares y dentadas que se asemejan al instrumento tañido por el viejo Homero, y triglas golondrinas que nadaban con la rapidez del pájaro del que se han tomado su nombre, o los centros de cabeza roja y con la aleta dorsal guarnecida de filamentos, sábalos salpicados de manchas negras, grises, marrones, azules, verdes y amarillas, que son sensibles al sonido argentino de las campanillas, espléndidos rodaballos, esos faisanes del mar con forma de rombo, aletas amarillentas con puntitos oscuros y cuya parte superior, la del lado izquierdo, está generalmente veteada de marrón y de amarillo. Y por último, verdaderas bandadas de salmonetes, la versión marítima tal vez de las aves del paraíso, los mismos que en otro tiempo pagaban los romanos hasta 10.000 sestercios de por pieza, y que hacían morir a la mesa para seguir con mirada cruel sus cambios de color desde el rojo cinabrio de la vida hasta la palidez de la muerte. Y si no pude observar ni rayas de espejos, ni balistes, ni tetrodones, ni hipocampos, ni centriscos, ni plenios, ni labros, ni eperlanos, ni exocetos, ni papeles, pajeles, ni bogas, ni orflos, ni los principales representantes del orden de los pleuronectos, los lenguados, los gallos, las platijas comunes al Atlántico y al Mediterráneo, fue debido a la vertiginosa velocidad de la que navegaba el submarino por esas aguas turbulentas. En cuanto a los mamíferos marinos, creo haber reconocido al pasar ante la bocanada del Adriático 2 o 3 cachalotes que por su aleta dorsal parecían pertenecer al género de los ficetéridos, algunos delfines del género de los globicéfalos propios del Mediterráneo, cuya cabeza en su parte anterior está surcada de unas rayas claras, así como una docena de focas de vientre blanco y pelaje negro de las llamadas frailes por su parecido con los dominicos, de unos 3 metros de longitud. Por su parte, Conseil creyó haber visto una tortuga de unos 6 pies de anchura con 3 aristas salientes orientadas longitudinalmente. Sentí no haberla visto, pues por la descripción que de ella me hizo Conseil debía de pertenecer a esa rara especie conocida con el nombre de laúd. Yo tan solo pude ver algunas cacuanas de caparazón alargado, en cuanto a los ovitos vi durante algunos instantes una admirable galeolaria anaranjada que se apegó al cristal de la portilla de babor. Era un largo y tenue filamento que se complicaba en arabescos arborescentes cuyas finas ramas terminaban en el más delicado encaje que hayan hilado jamás los rivales de Arachne. Desgraciadamente no pude pescar una admirable muestra, y ningún otro sofito mediterráneo se habría presentado ante mis ojos de no haber disminuido singularmente su velocidad. El submarino en la tarde del 16 de las circunstancias que describo seguidamente. Nos hallábamos a la sazón entre Sicilia y la costa de Túnez, en ese espacio delimitado por el cabo Bon y el estrecho de Mesina. El fondo del mar sube bruscamente formando una verdadera cresta a 17 metros de la superficie, mientras que a ambos lados de la misma la profundidad es de 160 metros. El Nautilus hubo de maniobrar con prudencia para no chocar con la barrera submarina. Mostré a Conseil en el mapa del Mediterráneo el emplazamiento del largo arrecife. Pero dijo Conseil, ¿y si es un verdadero istmo que une Europa y África?
Sí, muchacho, dije yo, cierra por completo el estrecho de Libia. Los sondeos hechos por Smith han probado que los dos continentes estuvieron unidos en otro tiempo entre los cabos Poco y Furia. Lo creo, respondió Conseil. Una barrera semejante, añadí, existe entre Gibraltar y Ceuta, que en los tiempos geológicos cerraba completamente el Mediterráneo. Mire que si un empuje volcánico levantara un día estas dos barreras por encima de la superficie del mar, entonces es muy poco probable que eso suceda, Conseil, dije yo. Permítame el señor acabar lo que iba a decir, y es que si se produjera ese fenómeno, lo sentiría por el señor de Lesseps, que tanto se está esforzando por abrir su istmo. De acuerdo, pero te repito, Conseil, que ese fenómeno no se producirá. La violencia de las fuerzas subterráneas va decreciendo cada vez más. Los volcanes tan numerosos de los primeros días del mundo se apagan poco a poco. El calor interno se debilita y la temperatura de las capas inferiores subterráneas va reduciéndose siglo a siglo en una apreciable proporción, y ello en detrimento de nuestro planeta, pues ese calor es su vida. Sin embargo, el sol es suficiente, Conseil. ¿Puede el sol dar calor a un cadáver? No que yo sepa, dijo el muchacho. Pues bien, dije yo, la tierra será algún día ese cadáver frío, será inhabitable y estará deshabitada como la luna, que desde hace mucho tiempo ha perdido su calor vital. ¿Dentro de cuántos siglos?, preguntó Conseil. Dentro de algunos centenares de millares de años. Entonces tenemos tiempo de acabar nuestro viaje con el permiso de Ned Land. Y Conseil, tranquilizado, se concentró en la observación del alto fondo que el Nautilus iba casi rozando a una moderada velocidad. Sobre aquel suelo rocoso y volcánico se desplegaba toda la fauna y flora viviente, esponjas, voluturias, cilípidos y alíganos con cirros rojizos que emitían una ligera fosforescencia, pero es vulgarmente conocidos como combros de mar, bañados en las irisaciones del espectro solar, comátulas ambulantes de 1 metro de anchura cuya púrpura enrojecía el agua, euriales arborescentes de gran belleza, pavonarias de largos tallos, un gran número de erizos de mar comestibles de varias especies, actinias verdes de tronco grisáceo, con el disco oscuro que se permitían en sus cabellera olivácea de tentáculos. Conseil se había ocupado más particularmente de observar los moluscos y los articulados, y aunque su nomenclatura sea un poco árida, no quiero ofender al buen muchacho omitiendo sus observaciones personales. En sus notas cita entre los moluscos numerosos petúnculos pectiniformes espóndilos amontonados unos sobre otros, donácidos o coquinas triangulares y álidos tridentados con parápodos amarillos y conchas transparentes, pleurobranquios anaranjados, óblas cubiertas de puntitos verdosos, aplicias, también conocidas con el nombre de liebres del mar, dolios, aceras carnosas, umbreas propias del Mediterráneo, orejas de mar cuyas conchas producen un nácar muy estimado, pecnúnculos apinachados, anomias más estimadas que las ostras por los del Languedoc, almejas tan preciadas por los marselleses, Venus verrucosas, blancas y grasas, esas almejas del género mercerías, de las que tanto consumo se hace en Nueva York, pechinas operculares o landeiras o de variados colores, litodomos o dátiles hundidos en sus agujeros cuyos fuertes
nubes erizadas de tubérculos escarlatas, carneiros de punta curvada semejantes a ligeras góndolas, ferolas coronadas a tratas de conchas espiraliformes, tetis grises con manchas blancas recubiertas por su manto festoneado, eólidas semejantes a pequeñas linazas cabolinas, rampando sobre el dorso, artículas y entre ellas las aurículas, miorotis de concha ovalada, escalarias rojas, litorinas, janturias, peonzas, petricolas, lamilarias, conos de Neptuno, pandoras, etc. Bueno amigos, lo dejamos aquí, es el mismo capítulo porque es muy largo. A ver si doy con él, el capítulo séptimo de 20.000 leguas de viaje submarino en la plataforma Wikisource, que se llama El Mediterráneo en 48 horas, traducido por Miguel Portual. La plataforma Wikisource, dominio público, y eso es el capítulo número 7, segunda parte. Bueno, hasta la próxima amigos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Continuamos con el capítulo séptimo, solo vamos a hacer este. En sus notas Conseil había dividido muy acertadamente en 6 clases a los articulados, de los cuales 3 pertenecen al mundo marino. Son los crustáceos, los cirrópodos y los anélidos. Los crustáceos se subdividen en 9 órdenes, el primero de los cuales comprende a los decápodos, es decir, los animales cuya cabeza está soldada al tórax y cuyo aparato bucal se compone de varios pares de miembros y que poseen 4, 5 o 6 pares de patas torácicas o ambulatorias. Conseil había seguido el método de nuestro maestro Milne Edwards, que divide en 3 sesiones a los decápodos, los branquiuros, los macruros y los anómuros, nombres tan bárbaros como justos y precisos. Entre los branquiuros, Conseil cita un oxirrinco, el amatías armado de 2 grandes puntas divergentes a modo de cuernos, el inaco escorpión, que no sé por qué simbolizaba la sabiduría entre los griegos, Lampromacena y Lamproespinoso, probablemente extraviados en tan altos puntos, puesto que generalmente viven a grandes profundidades, santos pilumnos, romboides, calapas, granulosos, de fácil digestión, anota Conseil, coristos, desdentados, avalias, simopolios, cangrejos, aterciopelados de Sicilia, torripos, lanudos, etc. Entre los macrunos son divididos en 5 familias: los acorazados, los cavadores, los astácidos, los eucáridos y los iquisópodos. Cita las langostas comunes de carne tan apreciadas sobre todo en las hembras, cigalas, camarones, ribereños y toda clase de especies comestibles, pero no dice nada de la subdivisión de los astácidos, en los que está incluido el bogavante, pues las langostas son los únicos bogavantes del Mediterráneo. En fin, entre los onomuros cita las trocinas comunes abrigadas en las conchas abandonadas, de las que se apoderan homolas espinosas, ermitaños, porcelanas, etc. Ahí se determina el trabajo de Conseil. Le había faltado tiempo para completar la clase de los crustáceos con el examen de los estomatolópodos, anfípodos, homápodos, isópodos, trilóbites, branquialópodos, ostracodos y entomostráceos, y para terminar el estudio de los articulados marinos habría debido de citar la clase de los cirrópodos, en la que se incluyen los cipodes y los ángulos, y la de los anélidos, que no hubieran dejado de dividir en tunícolas y en dorsibranquios, pero es que el Nautilus, al dejar atrás el alto fondo del estrecho de Libia, había recuperado su velocidad habitual. Por eso no fue posible ya ver ni moluscos, ni articulados, ni zofitos, apenas algunos grandes peces capaces
pasaban como sombras. Durante la noche del 16 al 17 de febrero entramos en esa otra zona del Mediterráneo cuyas mayores profundidades se sitúan a 3000 metros. Impulsado por su hélice y deslizándose a lo largo de los planos inclinados, el Nautilus se hundió hasta las últimas capas del mar. A falta de las maravillas naturales, el mar ofreció allí a mis miradas escenas emocionantes y terribles. Nos hallábamos surcando en efecto esa parte del Mediterráneo tan fecunda en naufragios. ¿Cuántos son los barcos que han naufragado y desaparecido entre las costas argelinas y las provenzales? El Mediterráneo no es más que un lago si se le compara con la vasta extensión abierta del Pacífico, pero un lago caprichoso y voluble, hoy propicio y acariciante para la frágil tartana que parece flotar entre el doble azul del mar y el cielo, mañana furioso y atormentado, descompuesto por los vientos, destrozando los más sólidos navíos con los golpes violentos de sus olas. Hacia nuestro rápido paso por esas capas profundas vi un gran número de restos en el fondo, unos recubiertos ya por los corales y otros revestidos de una capa de orina. Áncoras, cañones, obuses, piezas de hierro, paletas de hélices, piezas de máquinas, cilindros rotos, calderas destrozadas, cascos de buque, flotando entre las aguas, unos hacia abajo y otros hacia arriba. Todos estos navíos habían naufragado por colisiones entre ellos o por los choques con escollos de granito. Había allí algunos que se habían ido a pique y que con su arboladura iniesta y sus aparejos intactos parecían estar fondeados en una inmensa rada esperando el momento de zarpar. Cuando pasaba entre ellos el Nautilus iluminándolos con la luz eléctrica, parecía que esos navíos fueran a saludarle con su pabellón y a darle su número de orden, pero solo el silencio y la muerte reinaba en ese campo de catástrofes. Observé que los restos del naufragio, los fondos mediterráneos iban siendo más numerosos a medida que el Nautilus se acercaba al estrecho de Gibraltar. Las costas de África y de Europa van estrechándose y las colisiones en tan estrecho espacio son más frecuentes. Vi numerosas carenas de hierro, ruinas fantásticas de barcos de vapor en pie unos y tumbados otros, semejantes a formidables animales, unos de ellos con los flancos abiertos, su timón separado por del codaste y retenido aún por una cadena de hierro con la popa corroída por las sales marinas. Me produjo una impresión terrible. Cuántas existencias rotas, cuántas víctimas habían debido de provocar su naufragio. ¿Habría sobrevivido algún marinero para contar el terrible desastre? No sé por qué me vino la idea de que ese barco pudiera ser el Atlas, desaparecido desde hacía 20 años sin que nadie haya podido oír la menor explicación. Qué siniestra historia la que podría hacerse con estos fondos mediterráneos, con este vasto osario en el que se han perdido tantas riquezas y en el que tantas víctimas han hallado la muerte. Rápido e indiferente, el Nautilus pasaba a toda máquina en medio de esas ruinas. Hacia las 3 de la mañana del 18 de febrero se presentaba en la entrada del estrecho de Gibraltar. Existen allí 12 corrientes, una superior reconocida desde hace tiempo, que lleva las aguas del océano a la cuenca mediterránea, y otra más profunda, una contracorriente cuya existencia ha sido demostrada por el razonamiento. En efecto, la suma de las aguas del Mediterráneo, incesantemente acrecentada por las del Atlántico y por los ríos que en él se sumen, tendría que elevar cada año el nivel de este mar, pues su evaporación es insuficiente para restablecer el equilibrio. Del hecho de que así no ocurra, que se ha inferido naturalmente la existencia de esa corriente inferior que por el estrecho de Gibraltar pierde en el Atlántico ese excedente de agua. Su posición exacta, en efecto, es esa contracorriente en la que aprovecha el Nautilus para avanzar rápidamente por el estrecho de paso. Durante unos instantes pude entrever las admirables ruinas del templo de Hércules hundido, según Plinio y Avenio, con las
submarino de Julio Verne en la página Wikisource, traducido por Miguel Portual, capítulo séptimo de segunda parte del Mediterráneo en 48 horas. Gracias por estar ahí, besitos, cuídense. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, siguiendo en el capítulo 8, parte de continuamos. ¿Podía usted imaginar, señor profesor, que el mar contuviera tantas riquezas?, preguntó sonriente el capitán Nemo. Sabía que se evalúa en 2 millones de toneladas la plata que contienen las aguas en suspensión. Cierto, pero su extracción arrojaría un coste superior al de su precio. Aquí al contrario no tengo más que recoger lo que han perdido los hombres, y no solo en esta bahía de Vigo, sino también en los múltiples escenarios de naufragios registrados en mis mapas de los fondos submarinos. ¿Comprende ahora por qué puedo disponer de miles de millones? Sí, ahora lo entiendo, capitán. Permítame, sin embargo, decirle que al explotar precisamente esta bahía de Vigo, no ha hecho usted más que anticiparse a los trabajos de la sociedad rival. ¿Cuál? Dijo el capitán. Una sociedad, dije yo, que ha obtenido del gobierno español el privilegio de buscar los galeones sumergidos. Los accionistas están excitados por el cebo de un enorme beneficio, pues se evalúa en 500 millones el valor de esas riquezas naufragadas. 500 millones los había, pero ya no. En efecto, dije, y será un acto de caridad prevenir a esos accionistas. Quién sabe, sin embargo, si el aviso sería bien recibido, pues a menudo lo que los jugadores lamentan por encima de todos es menos la pérdida de su dinero que la de sus locas esperanzas. Les compadezco menos, después de todo, que a esos millares de desgraciados a quienes hubieran podido aprovechar tantas riquezas bien repartidas y que ya serán siempre estériles para ellos. No había terminado yo de expresar esto cuando sentí que había herido al capitán Nemo. Estériles, respondió con gran viveza. ¿Cree usted, pues, que estas riquezas están perdidas por ser yo quien las recoja? ¿Acaso cree que es para mí por lo que me tomo el trabajo de recoger estos tesoros? ¿Quién le ha dicho que no haga yo buen uso de ellos? ¿Cree usted que yo ignoro que existen seres que sufren razas oprimidas, miserables por aliviar, víctimas por vengar? ¿No comprende que el capitán Nemo no se detuvo, lamentando tal vez haber hablado demasiado? Pero yo había comprendido, cualesquiera que fuesen los motivos que le habían forzado a buscar la independencia bajo los mares, seguía siendo ante todo un hombre. Su corazón palpitaba aún con los sufrimientos de la humanidad y su inmensa caridad se volcaba tanto sobre las razas esclavizadas como sobre los individuos. Fue entonces cuando comprendí a quién estaba destinado los millones entregados por el capitán Nemo cuando el Nautilus navegaba por las aguas de la Creta insurrecta. Bueno amigos, terminamos este capítulo 8 de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, segunda parte, titulado La Bahía de Vigo. Ahora vamos al capítulo, bueno, esta era la mitad de ese capítulo, el capítulo 9, un continente desaparecido. Al día siguiente, 19 de febrero por la mañana, vi entrar al canadiense en mi camarote. Esperaba yo su visita. Estaba visiblemente disgustado. Y bien, señor, me dijo, y bien, el azar se puso ayer contra de nosotros. Sí, este condenado capitán tuvo que detenerse precisamente a la hora en que íbamos a fugarnos. Sinid estuvo tratando un negocio con su banquero, o más bien su casa de banca. Quiero decir que su banquero es este océano que guarda sus riquezas con más seguridad que las cajas de un estado. Relaté entonces al canadiense los hechos de la víspera y lo hice con la secreta esperanza de disuadirle de su idea de abandonar al capitán, pero mi relato no tuvo otro resultado que el de llevarle a lamentar enérgicamente no haber podido hacer por su cuenta
hablaremos en otra ocasión, tal vez esta misma noche, si es posible. ¿Cuál es la dirección del Nautilus?, le pregunté. Lo ignoro, respondió Ned. Bien, a mediodía lo sabremos. El canadiense volvió junto a Conseil. Por fin, por mi parte, una vez vestido, fui al salón. El compás no era muy tranquilizador. El Nautilus navegaba con rumbo sur-sudoeste. Nos alejábamos de Europa. Esperé con impaciencia que se registrara la posición en la carta de marear. Hacia las 11:30 se variaron los depósitos y nuestro aparato emergió a la superficie. Me lancé hacia la plataforma en la que me había precedido Ned Land. Ninguna tierra a la vista, nada más que el mar inmenso, algunas velas en el horizonte de los barcos que van a buscar hasta el cabo de San Roque, los vientos favorables por doblar el cabo de Buena Esperanza. El cielo esperaba cubierto y se anunciaba un ventarrón. Rabioso, Ned Land trataba de horadar con su mirada el horizonte brumoso en la esperanza de que tras la niebla se extendiera la tierra deseada. A mediodía el sol se asomó un instante. El segundo de a bordo aprovechó el claro para tomar la altitud. El oleaje nos obligó a descender y se cerró la escotilla. Una hora después, al consultar el mapa, vi que la posición del Nautilus se hallaba indicada en él a 16 grados 17 de longitud y 33 grados 22 de latitud, a 150 leguas de la costa más cercana. Inútil era pensar en la fuga y puede imaginarse la cólera del canadiense cuando se lo notifiqué la situación nuestra. En cuanto a mí, no me sentí muy desconsolado, sino antes bien aliviado del peso que me oprimía. Así pude reanudar con una calma relativa a mi trabajo habitual. Por la noche, hacia las 11, recibí la inesperada visita del capitán Nemo, quien me preguntó muy atentamente si me sentía fatigado por la velada de la noche anterior, a lo que le respondí negativamente. Si es así, señor Aronnax, voy a proponerle una curiosa excursión. Le escucho, capitán Nemo. Hasta ahora no ha visitado usted los fondos submarinos más que de día y bajo la claridad del sol, dijo el capitán Nemo. ¿Le gustaría verlos en una noche oscura? Naturalmente, capitán Nemo. El paseo será duro, se lo advierto. Habrá que caminar durante largo tiempo y escalar una montaña. Los caminos no están en muy buen estado. Lo que me dice capitán redobla mi curiosidad. Estoy dispuesto a seguirle. Venga entonces conmigo a ponerse la escafandra. Llegado al vestuario vi que ni mis compañeros ni ningún hombre de la tripulación debía seguirnos en esa excursión. El capitán Nemo no me había propuesto llevar con nosotros a Ned y a Conseil. En algunos instantes nos hallábamos equipados con los depósitos de aire a nuestras espaldas, pero sin lámparas eléctricas. Se lo hice observar al capitán, pero este me respondió: nos serán inútiles. Creí haber oído mal, pero no pude insistir, pues la cabeza del capitán había desaparecido ya en su envoltura metálica. Acabé de vestirme y noté que me ponían en la mano un bastón con la punta de hierro. Algunos minutos después, tras la maniobra habitual, tocábamos bien el fondo del Atlántico a una profundidad de 300 metros. Era casi medianoche. Las aguas estaban profundamente oscuras, pero el capitán Nemo me mostró a lo lejos un punto rojizo, una especie de resplandor que brillaba a unas 2 millas del Nautilus. Lo que pudiera ser aquel fuego, así como las materias que lo alimentaban y la razón de la que se revivificara en la masa líquida, era algo que escapaba por completo a mi comprensión.
ayudándonos con los bastones, pero nuestra marcha era lenta, pues no se nos hundía con frecuencia los pies en el fango. Entre largas piedras y lisas oía mientras avanzaba una especie de crepitación por encima de mi cabeza, que redoblaba a veces la intensidad y producía como un continuo chapoteo. No tardé en comprender que era el efecto de la lluvia que caía violentamente sobre la superficie. Instintivamente me vino la idea de que iba a mojarme, ver por el agua en medio del agua. No pude impedirme reír ante una idea tan barroca, pero es que hay que decir que bajo el pesado ropaje la escafandra no se siente el líquido alimento y uno se cree en medio de una atmósfera un poco más densa que la terrestre. Tras media hora de marcha el suelo se hizo rugoso. Las medusas, los crustáceos microscópicos, las penátulas lo iluminaban ligeramente con su fosforescencia. Entreví montones de piedras que cubrían mifiones de zofitos y matorrales de algas. Los pies resbalaban a menudo sobre el viscoso tapiz de algas y sin mi bastón con punta de hierro más de una vez me hubiera caído. Cuando me volvía veía el blanquecino fanal del Nautilus que comenzaba a palidecer en la lejanía. Las aglomeraciones de piedras de que acabo de hablar estaban dispuestas en el fondo oceánico según una cierta regularidad que no podía explicarme. Veía surcos gigantescos que se perdían en la lejanía oscuridad y cuya longitud escapaba a toda evaluación. Habría otras particularidades de difícil interpretación. Me parecía que mis pesadas suelas de plomo iban aplastando un lecho de osamentas que producían secos chasquidos. ¿Qué era esa vasta llanura que íbamos recorriendo? Hubiera querido interrogar al capitán, pero su lenguaje de gestos le permitía comunicarse con sus compañeros durante sus excursiones submarinas. Me era totalmente incomprensible. La rojiza claridad que nos guiaba iba aumentando e inflamaba el horizonte. Me intrigaba poderosamente la presencia de ese foco bajo las aguas. Eran efluvios eléctricos lo que allí se manifestaba. ¿Me hallaba acaso ante un fenómeno natural aún desconocido para los sabios de la tierra? O tal vez, pues reconozco que la idea atravesó mi cerebro, se debía a aquella inflamación a la mano del hombre. Era esta la que aterrizaba el incendio. ¿Acaso iba a encontrar bajo esas capas profundas a compañeros amigos del capitán Nemo, protagonistas como él de esa extraña esencia lo que éste iba a visitar? ¿Hallaría yo allí una colonia de exiliados que, cansados de las miserias de la tierra, habían buscado y hallado la independencia en lo más profundo del océano? Todas estas locas ideas estaban inadmisibles figuraciones, me asaltaban en tropel, y en esa disposición de ánimo sobreexcitado sin cesar por la serie de maravillas que pasaban ante mis ojos, no hubiera encontrado sorprendente la existencia de una de esas ciudades submarinas que soñaba el capitán Nemo. Nuestro camino estaba cada vez más iluminado. El blanquecino resplandor irradiaba de la cima de una montaña de unos 800 pies de altura. Pero lo que yo veía no era una simple reverberación desarrollada por las aguas cristalinas. El foco de esa inexplicable claridad se hallaba en la vertiente opuesta de la montaña. En medio de los dedalos de piedras que surcaban el fondo del Atlántico, el capitán Nemo avanzaba sin vacilación. Conocía la oscura ruta, no cabía duda de que la había recorrido a menudo y no temía perderse. Yo le guiaba con una confianza inquebrantable. Me parecía ser uno de los genios del mar y al verlo andar ante mí admiraba su alta estatura que se recortaba en negro sobre el fondo luminoso del horizonte. Era ya la 1 de la madrugada
animales se dibujaban netamente sobre el lecho de las aguas, a la manera de esas figuras recortadas en cartulina negra. Imagínese un bosque del haz agarrado a los flancos de una montaña, pero un bosque sumergido. Los senderos estaban llenos de algas y de focos, entre los que pululaban un mundo de crustáceos. Yo iba escalando las rocas, saltando por encima de los troncos abatidos, rompiendo las lianas marinas que se balanceaban de un árbol a otro y espantando los peces que volaban de rama en rama. Excitado, no sentía la fatiga y seguía mi guía incansable. ¡Qué espectáculo tan indescriptible! ¿Cómo decir el aspecto de esos árboles y de esas rocas en ese medio líquido, el de sus fondos tenebrosos y el de sus cimas coloreadas de tono rojizo bajo la claridad que difundía la potencia reverberante de las aguas? Escalábamos rocas que se venían enseguida abajo en el sordo fragor de una luz. A derecha e izquierda se abrían tenebrosas galerías por las que se perdía la mirada. De vez en cuando se abrían vastos calvarios que parecían practicados por la mano del hombre, y yo me preguntaba a veces si no iba a aparecer de repente algún habitante de esas regiones submarinas. El capitán Nemo continuaba ascendiendo y yo le seguía audazmente, no queriendo quedarme rezagado. Mi bastón me prestaba un útil concurso, pues no solo paso en falso hubiera sido tremendamente peligroso en aquellos estrechos pasos tallados sobre los flancos de los abismos. Marchaba yo con un pie firme sin sentir la embriaguez del vértigo. Unas veces saltaba una grieta cuya profundidad me hubiese hecho retroceder en medio de los glaciares de la tierra, y otras me aventuraba sobre el tronco vacilante de los árboles tendidos como puentes sobre los abismos sin mirar bajo mis pies, por no tener ojos más que para admirar los lugares salvajes de la región. Algunas rocas monumentales inclinadas sobre sus bases irregularmente recortadas parecían desafiar las leyes del equilibrio. Entre sus orillas de piedra crecían árboles como surtidores sometidos a una formidable presión, que sostenían a lo que les soportaban a su vez. Torres, naturalmente, amplios cortes tallados a pico como cortinas se inclinaban bajo un ángulo que las leyes de la gravitación no habrían autorizado en la superficie de las regiones terrestres. Como yo mismo no sentía esa diferencia debido a la poderosa densidad del agua, cuando, pese a mis pesados ropajes, mi esfera de cobre y mis suelas metálicas me elevaba sobre pendientes de una elevación impracticable que iba franqueando, por así decirlo, con la ligereza de una gamuza. Bien, sé que no podré ser verosímil con este relato de excursión bajo el agua. Yo soy el historiador de las cosas que, de apariencia imposible, que sin embargo son reales, incontestables. No he soñado, he visto y he sentido. A las 2 horas de nuestra partida del Nautilus habíamos atravesado la línea de árboles y ya a 100 pies por encima de nuestras cabezas se erguía el pico de la montaña cuya proyección trazaba su sombra sobre la brillantez y radiación de la vertiente opuesta. Algunos arbustos petrificados corrían allí y allá en ondulantes zigzags. Los peces se levantaban en masa bajo nuestros pasos como pájaros sorprendidos en las altas hierbas. La masa rocosa estaba bordurada por impenetrables infractuosidades, profundas grutas, insondables agujeros en cuyos fondos oía yo remover cosas formidables. La sangre me asaltaba a torrentes el corazón cuando veía una antena enorme cerrarme la ruta o cuando alguna pinza espantosa se cerraba ruidosamente en la sombra de las cavidades. Millares de puntos luminosos acribillaban las tinieblas. Eran los ojos de crustáceos gigantescos agazapados en sus guaridas, de enormes bogavantes erguidos como alabarderos, haciendo resonar sus patas con un estrépito de cacharra.
naturaleza el secreto de su existencia vegetativa y desde cuántos siglos venían viviendo así en las últimas capas del océano. Pero no podía yo detenerme. Familiarizado con esos terribles animales, el capitán Nemo no paraba su atención en ellos. Habíamos llegado a una primera meseta en la que me esperaban otras sorpresas, la de unas ruinas pintorescas que traicionaban la mano del hombre y no la del creador. Eran vastas aglomeraciones de piedras entre las que se distinguían vagas formas de castillos, de templos revestidos de un mundo de sofitos en flor y a los que en vez de hiedra las algas y los fungos revestían de un espeso manto vegetal. Pero, ¿qué era esa porción del mundo sumergida por los cataclismos? ¿Quién había dispuesto esas rocas y esas piedras como dólmenes de los tiempos antehistóricos? ¿Dónde estaba? ¿A dónde me había llevado la fantasía del capitán Nemo? Hubiera querido interrogarle. No pudiendo hacerlo, le detuve agarrándole el brazo, pero él, moviendo la cabeza y mostrándome la última cima de la montaña, pareció decirme: ven, sígueme, continúa. Le seguí, tomando un nuevo impulso, y en algunos minutos acabé de escalar el pico que dominaba en una decena de metros toda esa masa rocosa. Miré la pendiente que acabábamos de escalar. Por esa parte, la montaña no se elevaba más que de 700 a 800 pies por encima de la llanura, pero por la vertiente opuesta dominaba desde una altura doble el fondo de esa porción del Atlántico. Mi mirada se extendía a lo lejos y abarcaba un vasto espacio iluminado por una violenta fulguración. En efecto, era un volcán aquella montaña. A 50 pies por debajo del pico, en medio de una lluvia de piedras y de escorias, un ancho cráter vomitaba torrentes de lava que se desperdiciaban en cascada de fuego en el centro de la masa líquida. Así, situado el volcán como una inmensa antorcha, iluminaba la llanura inferior hasta los últimos límites del horizonte. He dicho que el cráter submarino escupía lavas, no llamas. Las llamas necesitan del oxígeno del aire y no podrían producirse bajo el agua, pero los torrentes de lava incandescente pueden llegar al rojo blanco. Luchar victoriosamente contra el elemento líquido y vaporizarse a su contacto. Rápidas corrientes arrastraban a las gases en difusión y los torrentes de lava corrían hasta la base de la montaña como las deyecciones del Vesubio sobre otra torre del Greco. Allí, bajo mis ojos, abismada y en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus tejados derruidos, sus templos abatidos, sus arcos descolocados, sus columnas yacentes en tierra. Esas ruinas se adivinaban aún las sólidas proporciones de una especie de arquitectura toscana. Más lejos se veían los restos de un gigantesco acueducto. En otro lugar, la achatada elevación de una acrópolis con las formas flotantes de un Partenón. Hay a los vestigios de un malecón que en otro tiempo debió de abrigar en el puerto situado a orillas de un océano desaparecido los barcos mercantes y los trirremes de guerra. Más allá, largos alineamientos de murallas derruidas, anchas calles desiertas, toda una Pompeya hundida bajo las aguas que el capitán Nemo resucitaba a mi mirada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Quería saberlo a toda costa. Quería hablar, quería arrancarme la esfera de cobre que aprisionaba mi cabeza. Pero
era un relato legendario y admitido por Posidonio, Plinio, Amien, Marcellin, Tertuliano, Engel, Serer, Tournefort, Buffon y David-Sac. Lo tenía yo ante mis ojos con el irrecusable testimonio de la catástrofe. Era esa, pues, la desaparecida región que existía fuera de Europa, del Asia, de Libia, más allá de las columnas de Hércules. Allí era donde vivía ese pueblo poderoso de los atlantes contra el que la antigua Grecia libró sus primeras guerras. Fue el mismo Platón, el historiador, que consignó en sus escritos las hazañas de aquellos tiempos heroicos. Su diálogo de Temeo y Critias fue, por así decirlo, trazado bajo la inspiración de Solón, poeta y legislador. Un día Solón tuvo una conversación con algunos sabios ancianos de Sais, ciudad cuya antigüedad se remontaba a más de 800 años, como la testimoniaban sus anales grabados sobre los muros sagrados de sus templos. Uno de aquellos ancianos contó la historia de otra ciudad con miles de años de antigüedad. Esa primera ciudad ateniense de 900 siglos de edad había sido invadida y destruida en parte por los atlantes, pueblo que, decían, él ocupaba un continente más grande que África y Asia juntas, con una superficie comprendida entre los 12 y 40 grados de latitud norte. Su dominio se extendía hasta Egipto y quisieron imponérselo también a Grecia, pero debieron retirarse ante la indomable resistencia de los helenos. Pasaron los siglos hasta que se produjo un cataclismo acompañado de inundaciones y de temblores de tierra. Un día y una noche bastaron para la aniquilación de esa Atlántida, cuyas más altas cimas, Madeira, las Azores, las Canarias y las islas del Cabo Verde, emergen aún. Tales eran los recursos históricos de la inscripción del capitán Nemo había despertado en mí. Así pues, conducido por el más extraño destino, estaba yo pisando una de las montañas de aquel continente. Mi mano tocaba ruinas 1000 veces seculares y contemporáneas de las épocas geológicas. Mis pasos se inscribían sobre los que habían dado los contemporáneos del primer hombre. Mis pesadas suelas aplastaban los esqueletos de los animales de los tiempos fabulosos, a los que esos árboles ahora mineralizados cubrían con su sombra. Cómo sentí que me faltaba el tiempo para descender, como hubiera querido, las pendientes abruptas de la montaña y recorrer completamente ese continente inmenso que sin duda debió de unir África y América y visitar sus ciudades antediluvianas. Allí se extendían tal vez Agimos, la guerrera, y Eusebes, la piadosa, cuyos gigantescos habitantes vivían siglos enteros y a los que no faltaban las fuerzas para amontonar esos bloques que resistían aún a la acción de las aguas. Tal vez un día un fenómeno eruptivo devuelva a la superficie de las olas esas ruinas sumergidas. Numerosos volcanes han sido señalados en esa zona del océano y son muchos los navíos que han sentido extraordinarias sacudidas al pasar sobre esos fondos atormentados. Unos han sido sordos ruidos que anunciaban la lucha profunda de los elementos y otros han recorrido cenizas volcánicas proyectadas fuera del mar. Todo ese suelo hasta el Ecuador está aún trabajado por las fuerzas plutónicas y quién sabe si en una época lejana no aparecerán en la superficie del Atlántico cima de la montaña Inibo una más, formada por las deyecciones volcánicas y por capas sucesivas de lava. Mientras así soñaba yo, a la vez que trataba de fijar en mi memoria todos los detalles del grandioso paisaje, el capitán Nemo, acudado en una estera musgosa, permanecía
civilizaciones desaparecidas y las interrogaba sobre el misterio del destino humano. Era ese el lugar en el que ese hombre extraño acudía a sumergirse en los recuerdos de la historia y a revivir la vida antigua. El que rechazaba la vida moderna, que no hubiera dado yo por conocer sus pensamientos, por compartirlos, por comprenderlos. Permanecimos allí durante una hora entera, contemplando la vasta llanura bajo el resplandor de la lava que cobraba a veces una sorprendente intensidad. Las ebulliciones interiores comunicaban rápidos estremecimientos a la corteza de la montaña. Profundos ruidos netamente transmitidos por el medio líquido se, se repercutían con una majestuosa amplitud. Por un instante apareció la luna a través de la masa de las aguas y lanzó algunos pálidos rayos sobre el continente sumergido. No fue más que un breve resplandor